Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30. Mesa Mundos Alternos. Febrero 6. Mesa Cine y Literatura. Febrero 13. Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20. Mesa Fantástico al Sur de Chile. Febrero 27. Finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. Atención a toda la resistencia. Damos paso a la mesa 6. Porque el segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021, ha sido un éxito. Se confirman las siguientes coordenadas. Sábado 20 de febrero, 20 horas. En esta ocasión volaremos sobre las alas de lo fantástico, surcando bosques y navegando aguas del sur de Chile. Moderador de la ocasión, Alejandro Ruiz Norambuena. Participan Jaime Magnan, Roberto Sangüesa, J.M. Fernández, Vladimir Soto y Cristian Donoso. Transmite ALCIF. Colaboran TBR Ñuble, UTA.cl, Fanzine Chonchón, Psycho Geek, El Malón del Arte y Revista Mordedor. Muy buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos a este segundo encuentro de ciencia ficción fantástica y terror Ñuble 2021. Estamos en la mesa número 6, Fantástica al Sur de Chile. Esta actividad, maravillosa actividad de literatura de ciencia ficción fantástica y terror, está organizada por la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, de cual formamos todos los que estamos aquí parte de ella, y colaboran en esta maravillosa actividad TBR Ñuble, QTA.cl y Fanzine Chonchón, entre otros. Bueno, quiero comentarles de partida, presentarme primero que todo, antes de pasar a presentar a su vez a los maravillosos invitados que tenemos hoy día. Mi nombre es Fabián Cortés. Estoy reemplazando a Alejandro Ruiz Norambuena, que por temas personales no pudo estar presente hoy día, así que le mandamos un gran saludo a él. Me ha dejado un gran desafío al moderar esta mesa fabulosa, porque tenemos grandes autores acá, consagrados y nobles, que nos van a contar su experiencia, su visión de la literatura, de lo fantástico, la ciencia ficción, desde la zona sur, desde la mirada del mágico sur. Hoy día vamos a hablar de literatura fantástica y de ciencia ficción, y para ello voy a presentarles obviamente a quienes nos van a acompañar en esta oportunidad. Lo vamos a hacer en un orden aleatorio.
No queremos que nadie se sienta que es el último, ni nadie que se sienta que es el primero. Somos todos iguales aquí en esta conversación. Queremos que sea una conversación amena, entretenida, que cada uno se vaya explayando en sus experiencias y quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales puedan conocernos más a fondo y conocer la visión que cada uno tiene de la literatura de ciencia ficción. Antes de eso, quiero clarificar, yo soy miembro del CIF, miembro fundador, pertenezco también a la Corporación Letras de Chile, soy escritor, cuentista y novelista, publicado 5 novelas por ahí, solo para que me conozcan nada más, pero hoy día no se trata de mí, se trata de los autores que vamos a conocer de inmediato, los voy a ir presentando uno a uno, y cuando mencione su nombre y lea su biografía, le pediría que se presente con unas breves palabras, porque posterior a la presentación de cada uno, vamos a empezar esta conversación, voy a ir hilando los temas que vamos a ir tratando cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, al primero que voy a presentar es a don Roberto Sangüesa, un ícono de la ciencia ficción nacional, único escritor latinoamericano en ganar 2 premios UPC. Vaya que es importante eso, premio UPC, premio que se brinda en Europa, especialmente en España, indicadamente en España. Es el mayor galardón que se entrega al género en Hispanoamérica. Él es de la región del Biobío, específicamente de la ciudad de Los Ángeles, así que le vamos a pedir a don Roberto que se presente un par de minutitos. Hola, ¿qué tal? Gusto estar con ustedes, pero primero que nada de dónde, estamos todos amigos aquí, así que Roberto para ti y para todos nomás. Muchas Sí, gracias. realmente es un orgullo poder compartir con ustedes y ver que hay un buen contingente de gente que está haciendo buena literatura y literatura fantástica, que es la que a nosotros más nos gusta. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido, Roberto. Enseguida vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Vamos a conversar con todo ello. Todos van a tener la oportunidad de participar y de opinar. Voy a invitar ahora a presentarse a don Jaime Magnan, reconocido gestor cultural por medio de instancias como la Esquina del Chonchón, hace un aporte sustancial hacia las letras de Arauco y del país. Él es de la región del Biobío, específicamente de Leu. Así que invitamos a don Jaime a presentarse con unas breves palabras, por favor. Está con el mute, Jaime. Tienes que desconectar el mute de tu micrófono. Ok, disculpen. Ahí sí, ahora te escuchamos. Muy contento de estar aquí con ustedes y con todos quienes nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Y bueno, muy ansioso para empezar esta charla. Hay invitados bastante interesantes, bueno, todos son interesantes y sobre todo con muchas ganas de estar acá y aprender, que eso es sumamente importante. Perfecto, muchas gracias. Enseguida vamos a presentar a un autor Nobel, joven, Juan Manuel Fernández, integrante de la nueva oleada de escritores de ciencia ficción nacional. Participó en la antología COVID-19 que preparó, organizó, editó y distribuyó al CIF, junto con una editora nacional. Él es de la región de la Araucanía, específicamente de la ciudad de Temuco. Así que invitamos a Juan Manuel a presentarse en unas breves palabras, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre, como ya dijeron, es Juan Manuel Fernández Gutiérrez, súper importante el segundo apellido. Soy escritor de género fantástico, de preferencia ciencia ficción. Y bueno, no tengo nada más que decir porque soy la persona con menos como carrera de acá, pero estoy agradecido de estar aquí en este momento con gente tan importante y gente que también va empezando al igual que yo. Y bueno, eso es como lo que tengo que decir, no tengo nada más para presentar. Hola. Perfecto, Juan Manuel. Muchas gracias por tus palabras. Tranquilo, porque aquí somos todos iguales, ¿eh? Independiente de la experiencia de cada uno. La idea es que nos entretengamos con esta conversación, vayamos aprendiendo la experiencia de todos y que sea un rato ameno. Esa es la idea. No tan formal, sino que ameno. Enseguida vamos a presentar a Vladimir Soto Cárcamo. Él es antropólogo, agente cultural y escritor. Ha realizado deconstrucciones historiográficas de su región y en lo literario se extiende entre la contractualidad y las historias de zombies. Mira qué interesante. Él es de la región de los lagos, específicamente de la maravillosa ciudad de Puerto Montt, allá bien al sur. Así que te invitamos, Vladimir, a que te presentes en unas breves palabras. Estamos acá en Puerto Montt. Saludos a todo el
a nivel nacional e internacional que está en esta cita para conocer un poco lo que se está haciendo en la literatura de ciencia ficción y literatura fantástica en el sur de Chile, y que pueda descubrir lo que estamos haciendo acá y tener la perspectiva de este mundo que está construyéndose y armándose, y también rescatando un poco la tradición también de nuestro lugar en la historia y dándole una nueva mirada a todo esto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y finalmente, pero no el menos importante, Cristian Donoso. Él es autor de ciencia ficción desde Punta Arenas, miren, la zona más austral. Inquieto en su afición, fue uno de los cofundadores de aquel experimento pulp multinacional que se llamó Ojo Blindado. Ya vamos a tener oportunidad que nos cuente un poquito de eso, Cristian. Él es de la región de Magallanes, como mencioné, de la ciudad más austral, o una de las ciudades más australes, Punta Arenas. Así que te invitamos, Cristian, a que te presentes con todos los amigos que nos están viendo en redes sociales. Breves palabras, por favor. Bueno, hola a todos primero. Mi nombre es Cristian Donoso, como dijeron. Soy escritor de ciencia ficción, idealmente aquí de Punta Arenas. Me gusta la ciencia ficción dura, digamos, idealmente un corte social. Obviamente estoy trabajando en novelas y cuentos, todavía sin editar, pero feliz de compartir con todos ustedes y de que esta charla se haya dado. Así que veamos qué sale. Perfecto. Bien. Hemos hecho las presentaciones de rigor, así que estamos en condiciones de poder dar inicio a esta mesa número 6, donde vamos a tratar algunos temas muy interesantes. Permítanme, y quiero pedir esta oportunidad para leer una frase, que con esta frase de un gran científico, yo creo muy conocido por cada uno de ustedes, vamos a introducir el tema que vamos a tratar hoy. Pero como es lo lógico y como hay mucha gente aquí que quiere conocernos más a fondo, vamos a partir con algunas preguntas específicas. Hay un científico, lamentablemente ya fallecido, Carl Sagan, ustedes lo deben conocer, me imagino. Él dijo: la escritura es quizás el más grande de todos los inventos de la humanidad, uniendo a personas, ciudadanas de épocas lejanas, que nunca se conocieron. Los libros rompen las cadenas del tiempo y son la prueba de que los seres humanos realmente pueden hacer magia. Fíjense qué maravillosas palabras de Carl Sagan. Y voy a citar también, porque está conectado con este breve texto que acabo de leer, a otro autor, uno de mis favoritos, yo creo que también favorito de muchos de ustedes, Isaac Asimov. Él dijo: yo escribo por la misma razón que respiro, porque si no lo hiciera, moriría. Y de ahí viene la pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes, y yo voy a indicar quién va a partir respondiendo a esto, y de ahí en adelante les voy a ir indicando quién va a seguir respondiendo, y si alguien quiere intervenir, no hay ningún inconveniente, porque esto no tiene una formalidad absoluta, así que siéntanse con la libertad de intervenir si así lo desean. La pregunta que les quiero hacer, y voy a partir con uno de los más experimentados, de ahí voy a pasar por los más jóvenes, que crean que no se van a salvar, porque también van a tener preguntas. ¿Por qué escriben? Y esta es una pregunta yo creo que alguna vez se la han hecho. ¿Por qué escriben? Don Roberto, ¿por qué escribe? ¿Qué lo llama? ¿Qué lo motiva a transcribir al papel esas ideas, ese imaginario que viene trayendo tal vez desde la infancia o de la influencia de otros autores? ¿Cuál es la razón que puede compartir con nosotros? Mira, fíjate, mi experiencia tiene algo de especial. Yo empecé a escribir tarde en la vida. Fíjate, yo siempre leí de todo, omnívoro me llamaría, y especialmente ciencia ficción. De pronto me empecé a decantar por lo fantástico y empecé leyendo Asimov. Fui estudiante de intercambio en Estados Unidos a los 16 años por un año, lo que me dio dominio del inglés y puedo leer directamente las obras sin necesidad de traducción, la mayoría de ciencia ficción. Y leí, y la verdad es que no empecé a escribir hasta después de los 50 años. Fíjense. Porque yo estuve suscrito a la revista de Isaac Asimov, y la revista tenía una página de los lectores, donde los lectores de la revista escribían sus opiniones. Pero después de los años 90, esta página de los lectores empezó a ser en línea. Entonces ahí realmente estuvimos mucho más cercanos a conectarnos. Y la mayoría de los que escribían en esta revista de los lectores
era gente que había mandado cuentos a la revista Isaac Asimov, que es una revista que todavía existe, que es profesional y por supuesto no cualquiera puede publicar ahí. Había mucha gente rechazada. Entonces ahí los rechazados se les ocurrió la idea de empezar una revista en línea con los cuentos que no habían tenido cabida en la revista Asimov. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿podré yo escribir algo? Nunca lo había intentado. Y más encima en inglés, porque esta revista en línea era norteamericana. Así que ahí me tenté y probé. Y mandé mi primer cuento por ahí por el año 2003, una cosa así. Y me incentivaron, le gustó a la gente de la revista en línea, se llamaba, y todavía se llama porque todavía existe, Bewildering Stories, historias sorprendentes. Me publicaron un cuento, me incentivaron, les mandé un segundo, les gustó, les mandé un tercero, y todos me los publicaban. Entonces, ahí realmente, en ese momento, imagínense, después de los 50 años, estoy a punto de cumplir 70, me incentivé a empezar a escribir. Así que, chicos jóvenes, nunca es tarde. Siempre se puede empezar. Y de poco fui publicando más en esta revista norteamericana, yo mandé a otra revista norteamericana como Aphelium, que también me publicaron. Y esto fue hasta que, ya ha sido por ahí por el 2004, 2005, que llegó a esta revista en línea norteamericana, Bewildering Stories, llegó un escritor chileno, que ya falleció. ¿Cómo que se llama este amigo que era bien peleador y que falleció hace como 2 años atrás? Se me olvidó el nombre. Pero llegó un chileno a Bewildering Stories que me contactó y me dijo, ¿por qué no te unes a la gente de ciencia ficción de Chile? Y la verdad es que me gustó la idea. En aquel tiempo Rodrigo Mondaca tenía Tauseo, se llamaba la organización que había acá, y me contacté con ellos y fueron todos muy amables, y ahí ellos hicieron un concurso de novela corta, algo organizado por Tausero, y ahí probé por primera vez escribir una cosa más larga. Le envié mi cuento, mi novela corta, en realidad era unas 110 páginas, y sacó mención honrosa, no ganó, pero sacó mención honrosa. Y esto fue el año 2007. No, perdón, el 2006. Entonces, fui a Santiago a buscar mi premio, y ahí conocí a Jorge Baradit, que había ganado recién el premio PC el año 2006, con Trinidad. Había ganado compartido el premio, pero lo ganó el premio. Y ahí me dije, ¿qué pasará si yo envío una novela mía al concurso que ganó Baradit? Y lo hice en 2009 y para la sorpresa grandísima mía, me dieron el premio. Yo no me lo podía creer. Porque te digo, ese fue el segundo cuento, la segunda novela que escribí, la que envié para allá. La primera fue la que envié al concurso de Tausero. Y a todo esto, los premios de Tausero, había un primer premio, por supuesto, pero las demás novelas que ganaban premios también iban a ser publicadas y al final nunca se publicaron. Pero como nunca se publicó la novela psicoinédita, así que yo la envié al UPC en el 2014, y ese fue el año del gato, que fue la primera novela que escribí, que fue la segunda que ganó el premio allá. Así que esa es la historia. Yo soy odontólogo de profesión, en especialista en ortodoncia, y la escritura, como ustedes lo ven, siempre fue una afición para mí. Y la verdad es que, sorprendentemente, y por eso fui más sorprendido de todo, me ha ido bien. Sí, nos hemos dado cuenta, porque haber ganado 2 premios de esa naturaleza habla de una narrativa que fue reconocida y que habla también de una narrativa ingeniosa y que por supuesto tenía la calidad suficiente para poder obtener un premio, que es muy difícil y muy importante además. De la misma pregunta, quería pedirle a los más jóvenes ahora, vamos a ir saltando de uno en otro. Juan Manuel, desde tu punto de vista, que estás partiendo en el mundo de la literatura y has escuchado la experiencia de don Roberto, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que te motiva a ti a escribir? Me trae. No me acuerdo si fue cuando chico que yo escuché, cuando chico Tocopilla, cuando niño, que escuché una frase
que estaba escrita, no me acuerdo si era en la tumba de Julio Verne, que decía que al final el legado era lo que transformaba a la gente en inmortal. En esa tumba donde sale él saliendo así como casi como un zombie. Creo que esa idea de querer de dejar algo por lo corto que es nuestra vida o nuestra existencia, nuestro pasar acá en el mundo, que quise perdón, hay un perro ahí haciendo rap allá afuera, quise contar historias. Más que nada eso, aunque sí hubo otra cosa que fue por la formación extraña que yo tuve, a diferencia de otras personas, que yo no tuve la formación de andar leyendo tanto, porque yo estudié en un liceo evangélico, un colegio evangélico en el cual quemaba libros de ciencia ficción y de fantasía, de género fantástico, y solamente nos dejaban leer alta literatura. Yo me refugiaba en los videojuegos. Ahí, no, por ahí. Es que me cuesta porque está en espejo esto. Allá hay un montón de juegos, y en este caso fue un día que estaba jugando no exactamente esta misma versión, que fue Final Fantasy IV. Esto es un remake, o sea que lo hicieron de nuevo. Hubo un momento del juego que me marcó tanto que yo dije, no, yo necesito escribir algo, o sea, hacer algo y publicarlo. En esa época quise ser dibujante cómics, pero dibujo mal. Después quise ser director de cine, pero soy pobre. Y me estoy quedando con la literatura. Pequeño detalle. ¿Ah? Pequeño detalle, digo. Pero eso, fue de verdad fue el impacto tan grande que me dejó y me explotó en toda la cabeza que dije, no, yo quiero hacer esto. Y como ya dibujaba cómics desde chico, muy mal, o sea, cosas que ni siquiera yo entendía, pero interpretaba con la imaginación, fue como dije, no, yo quiero ser escritor, y un tiempo me empecé a tomar las cosas más en serio. Y eso es más que nada dejar un registro de que existo, y como soy alguien muy ocioso, se me ocurren tantas cosas que al final trato de hacer lo que puedo con eso. Al igual que Julio Verne, quieres dejar un legado para la posteridad. Sí, obviamente me pierdo en el fin del mundo acá del sur de Chile, pero bueno, alguien se acordará y de repente va caminando, estaba ese sujeto llamado Juan Fernández, igual que el archipiélago, y escribía algo. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Don Cristian, ¿qué nos puede contar usted al respecto? Ahora sí, disculpen. Bueno, ¿por qué comencé a escribir? La verdad no tengo tantos años haciéndolo como me parece ahora. Quizás comencé en 2014, pero he sido lector virtualmente toda mi vida, desde más que mi infancia. O sea, siempre he sido un ratón de biblioteca, en el término, en la jerga, digamos. Y muchas veces sentí que una historia podía terminar de otra forma, quizás un buen texto tenía un final que no me gustaba, sin ser malo. Y no fue hasta un momento, un quiebre que hubo en mi vida que dije, ¿sabes qué? O sea, yo puedo escribir, puedo hacerlo, tengo las herramientas, tengo la imaginación y no pierdo nada con hacerlo. Y me tiré nomás, diciéndolo así. Llevo escribiendo todos estos años con la sola intención y comencé con esa intención de terminar un cuento de la forma que yo quisiera. Y con los años fui adquiriéndole un gusto, y ahora, como casi emulando un poco a Asimov, como dijimos al principio, es una necesidad. Quizás no muera si dejo de hacerlo, pero me cuesta dormir por las noches cuando pasé horas corrigiendo, pensando en cómo encajar esa palabra, en esa frase, en esa página. Y me gusta la verdad. Por supuesto, lo de Juan Manuel, ¿para qué andamos con cosas? Es un escritor, tiene cierta vanidad. Como dijo por ahí también Asimov, no recuerdo en qué cuento, hay algo que se llama orgullo, señores. Y me gustaría que algún día digan, Cristian, sí, escribió un libro. O Punta Arenas, sí, hay buenos escritores allá. Para que andamos con cosas. Siempre con la visión desde Magallanes, claro. Por supuesto. Perfecto. Vladimir, cuéntanos. ¿Qué te motiva a ti a escribir? ¿Qué te motiva a llevar esas ideas al papel? La idea era rescatar un poco
los territorios, especialmente acá en la zona sur, en Puerto Montt específicamente, en la provincia de Yanquihue. Yo he recorrido toda esta zona por mi quehacer profesional y también por el tema comunicacional que me ha tocado mucho, y me descubrí que había muchos territorios que eran muy ricos para rescatar su historia, porque hay una vertiente que yo he escrito libros de investigación antropológica sobre hechos brutales y contemporáneos de la historia de Puerto Montt, como la matanza de Pamparigoyen en 1969, y ahí me di cuenta que había cosas que no alcanzaban y entraban en el mundo de lo fantástico y de la ciencia ficción, y ahí exploré el mundo de los zombies, de la historia alterna, y ahora estoy incursionando más en la ciencia ficción, porque descubrí que eran territorios, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, en el caso del territorio de Cochamó, que es muy desconocido su geografía de fiordos reunidos con las cordilleras, los ríos, la zona de Maullín, con el terremoto del 60, lugares que desaparecieron y que transformaron toda la geografía. Es muy rico para sacarle partido desde el punto de vista de la narrativa y del trabajo investigativo, y uno le puede sacar partido con los elementos de la antropología y de la historia. Y eso me ha llevado a trabajar la escritura, y eso lo he descubierto y eso lo he explorado jugando con estos campos, el de la investigación y el de la imaginación, porque eso ha permitido enriquecer estos textos y también ha permitido descubrir estos nuevos territorios y estos nuevos espacios simbólicos que dan mucho, mucho que explorar, no solo para mí, sino para también los escritores noveles que pueden surgir en la zona, que eso es la idea mía, también empujarlo a que puedan escribir, que eso es mi gran intención, mi evangelio, mi interés, que la gente se mueva a escribir acá. Perfecto. O sea, apoyar a los nuevos valores. Aquí tenemos 2 nuevos valores, y que puedan ellos ir desarrollándose y aporten al escenario literario nacional, me imagino. Esa es la idea, esa es la idea, que salgan más escritores. Porque hay mucha reticencia por no solamente la timidez, sino también el ambiente, que es muy conservador. Por ejemplo, dicen a los niños, ya, ustedes escriban poesía como Gabriela Mistral, y no les dejan escribir ciertos tipos de géneros literarios. Y eso es la idea mía, empujarlos para que se puedan atrever también, mostrando no solamente lo que escribo, sino también que ellos se atrevan a eso. Perfecto, súper bien. Don Jaime, ¿qué nos puede contar usted al respecto? ¿Por qué escribo? Ya es una buena pregunta y siempre me la hacen, siempre me la hago también. ¿Por qué escribo? La verdad que implica muchas cosas. La escritura, la verdad que para mí es un refugio, ¿ya? De repente es la necesidad de distraerse un poco de la realidad o de reinventar la realidad, ¿ya? Precisamente la ciencia ficción permite eso, permite de crear mundos utópicos, mundos distópicos, de todo un poco, y refugiarse en ellos, o sea, de decir, bueno, esto lo creé yo, esto es lo que a mí me gustaría, así me gustaría que funcionaran las cosas, etcétera. Es ser un poco como un dios menor, ¿ya? Yo creo que el escritor es un dios menor. Eso es un poco el por qué yo escribo, ya no... O sea, bueno, hay otras cosas más, o sea, se pueden apuntar muchas otras cosas, satisfacción personal. Yo creo también lo que decía Juan Manuel, el tema de la posterioridad, o sea, el dejar algo, ¿ya? O sea, somos tantos los seres humanos que pasamos por el planeta y no todos son recordados, ¿ya? Quizá el escritor tiene esa chance de dejar algo, ¿ya? En alguna biblioteca perdida por ahí, o en una página, pensando en lo que son las plataformas, y que alguien encuentre un cuento, un trabajo, este tipo, no sé, de tal parte, escribía este tipo de literatura, sí, parece que era bueno, no, parece que no era bueno, pero hay alguien en el futuro, como citabas tú, Fabián, al principio, que esa comunicación entre distintas personas en distintos tiempos se hace posible gracias al legado del escritor. Son muchos los factores, pero yo me quedo con el tema del refugio. Perfecto.
Hemos escuchado que hay distintos puntos de vista, distintas experiencias, hay distintas motivaciones, cada uno tiene su forma de enfrentar la literatura, su forma de enfrentar el desafío que significa escribir, el desafío que significa plasmar en un papel una historia, una experiencia, una anécdota, un sentimiento, una emoción. Y sobre todo los que escribimos de lo fantástico y de la ciencia ficción, el desarrollo de estos nuevos mundos, estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos, y tratar de responder a esa propuesta que nos hace Philip K. Dick, que es de tratar de escribir buena ciencia ficción, que significa escribir historias novedosas, que no se hayan contado antes, por ejemplo. Hemos escuchado a cada uno de ustedes desde su perspectiva lo que significa el desafío de escribir. Vamos ahora, quiero que me pongan atención a un pequeño texto que voy a leerles y de ahí vamos a hacer la siguiente pregunta que ya va a ser general. El que quiera responderla al inicio lo puede hacer sin ningún inconveniente para no dejar a unos más atrás, a otros más adelante. Dice esto: la ciencia ficción no es algo menor y no es solo ni especialmente la Enterprise, Star Wars o las tropas del espacio. Significa experimentar con la imaginación, responder preguntas que no tienen respuesta, implica cosas muy profundas, que cada viaje es irreversible. Fíjense que quien dijo esto, probablemente identificaron estas palabras, Ursula K. Le Guin, una gran escritora tanto del género de la ciencia ficción como de lo fantástico, tiene una saga maravillosa de fantasía. Y respecto de estas palabras, me quiero acoger de estas palabras para formular la siguiente pregunta. Ya escuchamos por qué escriben, o por lo menos visualizan ustedes por qué escriben. Y ahora quisiera que nos contaran desde su perspectiva por qué decidieron escribir sobre lo fantástico, sobre la ciencia ficción. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren explicar? ¿Qué quieren motivar? ¿Qué quieren presentarle a los lectores? ¿O hacia qué puntos quieren llevarlo? Así que cedo la palabra al que quiera plantearse estas respuestas. ¿Hay alguien que se quiera animar? Bueno, gracias. Para comenzar, la ciencia ficción no fue lo primero que comencé a leer, ni siquiera fue a lo que más le dediqué mi tiempo cuando era joven lector. La descubrí en hace no tantos años, quizás 10, con la maravillosa Crónicas Marcianas. Fui a un colegio donde no me hacían leer demasiado, por lo tanto cuando salí pensé que era la normalidad de todo eso. Me encontré con amigos de diferentes colegios que leían 10 libros al año. Yo con mucha suerte leía 2 al mes, o sea, al año quizás. Y por ello me encontré Crónicas Marcianas por primera vez cuando tenía cerca de 20 años y uno de mis grandes favoritos. Asimismo descubrí Cantar del Mío Cid, que muchos han leído en la básica. Yo jamás me he puesto a él. También uno de mis grandes favoritos. Y con Bradbury descubrí que había leído un cuento de él cuando iba en básica, en un libro muy antiguo de castellano, Santillana. Alguien tiene que haberlo visto, el sonido de un trueno, un viaje del tiempo. Y comenzó a buscar más de él, Las Doradas Manzanas del Sol. Obviamente caí en los grandes, luego K. Dick, Asimov, aparte de Bradbury, Clark, etc. Y me mantuve un tiempo con esa noción de ciencia ficción, cuando estaba creando mi propia definición, digamos, sin buscar externas, por decirlo así, sin googlearlo. Y sí, tenía esa idea claramente de Star Wars, viajes del espacio, la ciencia ficción toca todo lo que es futuro, etcétera, etcétera. Y comencé luego a darme cuenta que no, la ciencia ficción bien puede ser pasado, pueden ser, obviamente, estos géneros hermosos, distopia, ucronía, me encanta. Y noté cómo uno puede escribir ciencia ficción desde un punto de vista del pasado, partiendo de algo existente ya, y básicamente escribir una ucronía que terminaría en una distopia, digamos. Por ejemplo, lo que siempre le he contado a unos amigos, 1984, conozco 1984 como distopia, en 1984 se transformó en una ucronía, como que perdió su validez, por decirlo de cierta forma, como anticipación, que es la ciencia ficción. Y eso, por último, cuando descubrí eso, fue lo que me enganchó, lo que es anticipación. La ciencia ficción, como dije, puedes tomarla del punto que tú quieras, en el pasado, presente, netamente en el futuro. Puedes escribirla desde un mundo completamente nuevo que tú crees, que otro haya creado, al que te metas después. Y sin embargo, tiene que tener eso. ¿Qué causa
lo que va a venir. Por ejemplo, ¿qué causaría The Expanse, como se mencionó, creo que fue en Coordenadas Previas hace un rato, la serie de ahora? ¿Qué causaría que haya esa guerra con el cinturón, con Marte, con la Tierra? ¿Qué causa de ahora? Por ejemplo, el Tratado de la Luna, que va a vencer, el Tratado de la Antártica, divisiones en ese sentido, lo que se llega a Marte, y por cierto, un hito anteayer llegó la sonda Perseverance a Marte, fue hermoso, creo que hayan visto fotos. Y eso, quiero decir, escribo ciencia ficción, como digo, con corte social, porque casi ni toco las naves espaciales, por decirlo así. Buen bigote, gracias. Sino que ese es el contexto. Tengo un planeta nuevo, tengo una situación en el espacio, naves espaciales, etcétera. Sí, Star Wars podríamos decirlo. Pero ese es el contexto, ese es el marco dentro de lo que a mí me gusta escribir. Una persona, un grupo de personas, con todo eso de fondo, ¿qué harían bajo ciertas situaciones específicas? Y eso me gusta crear. Enfocarme en el individuo más que en el marco, y como un individuo, digamos, inserto en esa sociedad. No netamente un hombre que cambie todo, digamos, un régimen dictatorial de una. No, no. Alguien que nace en él, vive en él, quizás muera en él, pero va mostrándonos lo que es su vivir, lo que es su realidad, su normalidad. Perfecto. Bueno, don Jaime, quería preguntarle desde esta misma pregunta, desde el punto de vista de este mismo planteamiento, ¿cuál es la razón o bajo qué perspectiva ha tomado la determinación de llevar a cabo una literatura que habla de lo fantástico, cuando podrían ser solo papers, como se dicen habitualmente en investigación científica, que expliquen los ámbitos que usted quiere plantear? Pero, ¿por qué valerse de la ciencia ficción o de lo fantástico? ¿Cuál es la motivación para eso? La motivación. Bueno, fundamentalmente, lo que sucede es que si uno se dedicara a escribir paper, ya, lo que tendría que ser científico, yo no lo soy, si yo estudié una carrera que guarda relación con la ciencia, la verdad que siento que plasmar una idea dentro de un relato de ciencia ficción implica también considerar otros elementos como son, por ejemplo, los sentimientos, ¿ya? Las características del ser humano, ¿ya? De repente la ciencia por sí es una instancia fría de reflexión, ¿ya? O sea, está la estadística, está, no sé, en varias disciplinas más, pero finalmente la parte humana, o sea, el sentimiento siempre está ajeno, o sea, no guarda relación digamos, el sentir con la ciencia. Y la fantasía, la ciencia ficción, precisamente tienen que concurrir juntos para poder escribir algo que sea interesante, ¿ya? Porque si, no sé, por ejemplo, yo leo algunas novelas que son de ciencia ficción muy buenas, ya quizás desde el punto de vista científico, pero que la verdad que a mí no me deja nada. O sea, si le saco algunas cosas puede quedar como un buen texto científico. Pero una novela que guarda relación con personajes, ¿ya? Cómo se enfrentan a determinadas situaciones, ya sea en el futuro, ante un determinado motivo, ¿ya? Un escenario que es muy distinto al que conocemos, ¿ya? O que, considerando, por ejemplo, a Wells, de viajar al pasado, ¿ya? De cómo nosotros que somos de este presente conseguimos un pasado que es muy distinto al que nos enseñaron. O sea, hay un tema que va con el sentimiento. La literatura precisamente es sentimiento, ¿ya? Y yo creo que la ciencia ficción y la fantasía, y el terror también, creo que también, o sea, se tienen que dar tienen que tener estos elementos para hacer una buena apuesta literaria. Perfecto, muchas gracias. Claro, estamos analizando ahora de que hemos visto la perspectiva o cómo cada uno ha planteado el desafío de escribir,
y algunos han aportado algunas ideas de por qué, si decidieron escribir, por qué orientarse al género de lo fantástico o de la ciencia ficción, cuando podrían, como otros autores, podrían decidido a escribir realismo, ¿cierto? Las mismas historias, pero bajo una base de realismo. Entonces, como estamos hablando de fantástica y de ciencia ficción desde la mirada del sur, ¿cierto? Son todos ustedes autores de la zona sur, siempre en el imaginario colectivo de cada uno de nosotros, los chilenos, queda la sensación, esa frase que se ha acuñado, yo la escucho desde pequeño, la magia que tiene el sur, ¿cierto? La maravilla que tiene el sur, tal vez por sus paisajes, tal vez por la mística que hay, por la mitología que hay mucha mitología en la zona sur, por lo tanto, tal vez va por ahí ese anhelo, esa necesidad de poder contar esa historia, reflejar esas realidades a través de un cuento, a través de una historia, a través de una novela que plantea esa realidad bajo la mirada y el prisma de la ficción y de lo fantástico. Ahora, otra pregunta que quiero plantearles, y les pediría por favor que se suelten, participen, si no me van a obligar a mí a ponerme más dictatorial y empezar a preguntarle a cada uno, y no es la idea, la idea es que sea algo entretenido, algo ameno. Disculpe, ¿puedo hacer una pequeña incisión? Adelante, por favor. Cortito. Aprovechando la pregunta de Benjamín Juárez, un gusto, respecto a la estructura que se propone aparte del viaje del héroe, no creo que haya sido directamente para mí, pero quizás puedo tomarla. Hace un tiempo estuve hablando también con mi polola respecto a una falla que yo encuentro, no es una falla per se, digamos, sino problemas que hay hoy en día con la ciencia ficción, con la fantasía en general, y es justamente respecto al viaje del héroe. El viaje del héroe, bueno, todos tienen que conocer, o al menos haber escuchado alguna vez, esta metodología que se utiliza para contar historias. Se aplica, lo más conocido, Star Wars. Luke Skywalker. El viaje del héroe cuenta cómo alguien está el aprendiz avanza, encuentra el sabio que le enseña, comprende una misión, tiene que cruzar un camino hasta lograr esa misión en la cual el hombre crece, la mujer crece, por supuesto, aprende una lección, tiene oportunidades nuevas y vuelve al inicio. Ese básicamente es el tema básico del viaje del héroe. Lo que yo digo es que se sobreabusa de él y la gente tiene miedo de salir del viaje del héroe. Si bien un texto con un personaje plano, por llamarlo de una forma, o sea, que tenga personalidad, que ocurran cosas, etcétera, pero que el viaje sea recto sin necesariamente, como dije, derrocar un gobierno, cambiar la estructura del mundo y transformar todo eso alrededor. No, el tipo bien puede seguir derecho, de alguna u otra forma, o intentarlo, tener problemas en el camino, quizás al final simplemente morir, o no lograr su empresa, quizás suena súper burdo, pero es, como dijo un gran profesor que tuve, Oscar Barrientos, todo es literatura. Todo es literatura, guste o no, todo lo es. Y creo que hay que atreverse a tomar el viaje del héroe, quitarle etapas, ponerle uno al final, hacerlo más cíclico, pero si lo abusas, no atenerte netamente a él. Y eso es lo que yo propongo, aparte del viaje del héroe, buscar el viaje de un individuo, no héroe necesariamente. Justo el tema con el monomito de Campbell es súper curioso porque la gente tiende a ocuparlo por el hecho de que mucha gente tiene ese pensamiento de escribir novela. No necesariamente es el caso, pero la idea de que sea este personaje que pasa por el tema de que viene un status quo, que luego es alterado, viene un maestro que termina perdiendo, después hace el cambio y todo eso. Hay un montón de novelas que salen de eso. Yo creo que el problema está en la forma en la que la gran mayoría de escritores conoce el aspecto del monomito, porque la gran mayoría de películas que ya sean o de acción, o sean estas que uno conscientemente piensa en ciencia ficción o de fantasía, son viajes del héroe. Pero también hay un montón, hoy de verdad no sé qué pasa, hoy día hay como un combate freestyle de perros allá afuera. Justo hoy. Hay un montón de novelas. Yo creo que el punto más fácil de llegar a perdón, salirse sobre eso. Le dan sabor, los perros le dan sabor. Sí, leer cuentos. Son temblores. ¿Cómo?
bueno, tratando de redondear lo que quiero decir, que en la gran mayoría de cuentos que uno puede encontrar, te vas a dar cuenta que no alcanza a los perros de Tíndalo, sí. No se logra ver el viaje del héroe, o incluso, no sé, ir incluso hasta algunas literaturas más clásicas. No toda la literatura homérica es viaje del héroe, hay otras que son tragedias, las tragedias funcionan de otra manera. Y eso sería, yo la verdad recomiendo, si es que quieres salirte de primera, si es que quieres escribir de alguna manera, siempre es bueno leer. Y si quieres salirte de ese estándar que hace que todas las personas tienen, porque ahora lo más común es encontrar novela tras novela tras novela, en especial de fantasía, donde esto no es una crítica, casi todas son parecidas, sería alejarse un poco de eso, de ese estándar, de esa estructura que sirve para, digamos, el éxito, y acercarse a los relatos. El mismo ejemplo de mundos alternos. Mira, ciencia ficción moviendo con una silla que tiene ruedas. Acá vas a encontrar un montón de estructuras literarias diferentes. Bueno, eso. Sería bueno puntualizar que como estamos hablando del sur y todo el tema, yo creo que sería interesante también rescatar el tema de los procesos sociales, en el sentido de cómo se da el tema de la construcción de los trabajos y la construcción de la narrativa fantástica de ciencia ficción acá en el sur. En el caso, por ejemplo, mío, voy a dar un ejemplo que es autorreferente, pero es ad hoc a la contingencia. Cuando yo comencé a trabajar este libro, por ejemplo, en el caso de esta unidad, que después fueron 5 libros, en este libro que se llama El miedo llegó a Sotomó del año 2013, traté un poco el tema de los zombies, una epidemia que atacaba esta zona de la comuna de Cochamó, y específicamente Sotomó, un lugar que, para que vean cómo se produce la creación y cómo se va formando. Sotomó es un lugar que yo debía haber nacido en algún minuto de mi vida, pero no pude nacer porque existió algo que se llama la dictadura militar, que sacó y, bueno, detuvo a mis padres después del 11 de septiembre de 73, y bueno, no pude nacer ahí, tuve que nacer en otra parte, pero replanteé este tema por el tema de los zombies y exploré todo el tema de cómo las instituciones se comienzan a destruir con cosas tan pequeñas, tan elementales como pueden ser los virus, y cómo se va descomponiendo de a poco y día a día toda esta situación. Ya lo estamos viendo con la epidemia de COVID, y hace unos días saqué este libro sobre la pandemia, y muchos son muy conscientes a lo que me tocó explorar en esta unidad de zombies y que he explorado y he trabajado. Y eso es lo que me llama la atención, o sea, los procesos sociales, los cambios sociales, las transformaciones sociales, que situaciones asombrosas o pueden alterarlo todo y transformarlo todo. No solamente los grandes procesos históricos sociales que pueden alterar toda la vida social y cultural, sino también cosas que de repente no tenemos planteado. Y eso yo lo exploro y lo saco partido en eso fantástico. Y eso me ha demostrado que cosas que de repente creo que son fantásticos de ciencia ficción se pueden transformar en situaciones que estamos viviendo como procesos sociales. Y eso yo creo que es una lección que debemos sacar y aprender. O sea, si escribimos ciencia ficción o fantasía, de repente darnos cuenta de que esas cosas pueden transformarse en realidad con el transcurso de 5 o 10 años, como yo lo estoy viendo en algunos trabajos de algunos escritores que ya el transcurso de tiempo ya se transforman en como testamento de una época. Entonces, eso es lo interesante. Y en el caso del viaje del héroe, Homero fue un testimonio de una época. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar, más que un gran relato metafísico hay que tomarlo también en el proceso histórico determinado de cada uno de los personajes que nos toca vivir. Exactamente. Ahora, eso yo lo que como este es un grupo de autores que vienen de la zona sur, y muy bien lo que comentaba recién en Vladimir, quiero colgarme de eso para plantear otro aspecto que va a ir a dar la base de la siguiente pregunta que me gustaría que alguno de ustedes
la pudieran desarrollar, especialmente don Roberto Sangüesa, partir con él, y de ahí vamos a dar apertura para que los demás puedan aportar. Hay una frase por ahí que dice que la ciencia ficción es un espejo para lo que podemos llegar a ser o lo que tememos. Desde esa perspectiva, la ciencia ficción promueve el entendimiento de los procesos históricos y sociológicos, pues nos permite examinar nuestra cultura contrastándola con otras. Bajo esa perspectiva, considerando toda la riqueza que se puede encontrar en la zona sur, desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de hechos históricos, de mística, de mitología, de todo lo que se vive en esa zona, la siguiente pregunta nos lleva a lo siguiente: bajo esa misma mirada, bajo esa misma experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué pueden aportar ustedes desde esa mirada a lo fantástico, a la ciencia ficción, a lo fantástico? ¿Bajo qué mirada pueden ustedes entregar nuevo material para los lectores y que tenga que ver con la territorialidad que ustedes están viviendo y ese sentimiento y esa sensación y esas emociones que ustedes viven como gente que está en esa zona? A diferencia que tal vez puedan plasmar ahí los que viven en la zona central o los que viven en la zona norte, pero desde su perspectiva, ¿qué creen ustedes que pueden aportar al género bajo su experiencia? Y ahí le quiero invitar a don Roberto a que nos pueda contar algo al respecto, de ahí queda abierta la pregunta para que los demás se puedan sumar. Bueno, la ciencia ficción no nace en Chile, nació o en Europa o en Estados Unidos, según la fuente que tú quieras ver, y evidentemente la idea, por lo menos la idea mía, y creo que la de que todos presentes, es si hacemos algo fantástico, algo futurista, si escribimos ciencia ficción, la idea sería ambientarla en nuestro medio, en nuestra sociedad, y representar y proyectar lo que nosotros somos. No, eso ha sido siempre mi intención. Y sin duda que nosotros como sureños también tenemos una cierta idiosincrasia distinta a la gente del norte, distinta a la gente, sin duda, que también queremos reflejar en eso. Y creo que nuestro aporte necesariamente tendría que ser localista. Quizás sin exagerar tanto, quizás sin pintar algo caricaturesco, pero sí reflejando nuestra realidad y nuestra visión. Y eso incluye, como tú muy bien mencionaste, toda esa mitología que nos viene de la fuente mapuche, del estudio de la tierra, y la verdad es que eso yo encuentro que está muy bien para representarlo en nuestras historias. Sin duda que nuestra ciencia ficción tiene que tener un sesgo chileno primero, sureño segundo. Perfecto. Don Jaime, ¿qué nos puede contar usted al respecto? Bueno, a ver, la territorialidad igual es un elemento sumamente importante al momento de crear, ¿ya? O sea, uno igual, cuando uno escribe, en general, escribe de lo cotidiano, ¿ya? Y bueno, que ahí después vaya transformando o vaya incorporando otros elementos, ya sea fantástico, ciencia ficción o terror, es lo que va conformando el relato, ¿ya? Pero uno obviamente empieza a construir de la cotidianidad. Y bueno, obviamente la cotidianidad tiene que ver con el territorio. Ahora, el tema igual es, por lo menos donde me toca vivir a mí, que el Lebu, ya, quizás no hay una riqueza tan grande como en otras zonas del país en cuanto a leyendas o a mitos, ¿ya? Pero sí hay mucho tema de historias que de repente son historias reales, que no hayan real, ya tenemos muchas historias de la mina, tenemos un pueblo minero, ¿ya? Hasta el año 2008, si no me equivoco. Entonces, hay muchos temas que, digamos, se podían rescatar, ¿ya? Con un cierto tinte costumbrista, ¿ya? Que sería quizá interesante. Pero yo creo que la ciencia ficción, considerando el territorio, es un buen pretexto, voy a llamarlo así, para traer, digamos, o llevar a nuestros territorios a darle una cierta
a ponerlo en el mapa, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, yo me imagino un relato, una novela de considerar a León como nueva capital de Chile, ¿ya? Es una locura, ¿ya? O, o girar que acá o se anunció no sé, una invasión zombie cuyo límite natural, o sea, que permite contener esta invasión puede ser el río Biobío. Entonces el sector sur, es decir, de la provincia de Arauco, es un sector que todavía es idílico, donde todavía viven los seres humanos digamos, felices, cosa utópica. Pero bueno, yo creo que va por ahí, o sea, yo creo que uno debe jugar con las posibilidades que le da el territorio, que le da las costumbres y que le da las historias, ¿ya? Tanto las historias personales, las historias locales, las historias colectivas y los mitos que pudiesen haber. Pero sí siempre, al tomar los mitos, sobre todo cuando se trata de pueblos originarios, yo creo que ahí sí hay que tener cierto cuidado y tener, digamos, la altura de miras en cuanto al respeto. O sea, ahí hay un tema bastante delicado, estamos viendo hoy día una situación bien especial. Estamos descubriendo una cultura que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada. Entonces, igual, si bien está el desafío de describir cosas desde nuestro territorio, también está el desafío de hacerlo con el respeto y con la digamos, eh, con lo que corresponde hacerlo frente a lo que se vive actualmente. Juan Manuel, ¿qué crees tú? Que hay una frase, podríamos decir un acerto que ha circulado por ahí, de que la ciencia ficción, vamos un poco al lado de la ciencia ficción, porque aunque estamos tratando temas tanto de lo fantástico como de la ciencia ficción, pero desde la mirada del sur, la ciencia ficción, hay un acerto por ahí que anda dando vuelta de que dice que en un país que es poco industrializado como el nuestro, ¿es posible hacer ciencia ficción? ¿Qué creen ustedes? Desde la mirada de ustedes, partiendo de la base que siempre en Chile hemos tenido el conflicto de que es un país que está concentrado en la mayor producción, o la economía está muy concentrada aquí en Santiago, que se dice que Santiago es Chile, bla, bla, bla. Entonces, bajo esa perspectiva, ese prisma, ¿qué opinan ustedes? ¿Es factible, considerando nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, nuestra geografía, nuestros mitos, como lo mencionaba recién Jaime, hacer ciencia ficción, considerando que no somos un país industrializado, bajo la mirada de ustedes, que son de la zona sur? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinas tú en particular, Juan Manuel? Ya. A ver, Pedro, con respecto a la pregunta, obviamente que se puede, porque para poder hacer ciencia ficción de primera hay que tener imaginación, nada más. Ahora, aparte de qué es lo que quieres contar como la ciencia ficción, opinión personal, para mí la ciencia ficción tiene que tratar de enseñar algo, de divulgar algo, porque si no, no es más que un cuento o sea, un cuento de fantasía, no es denigrar el género, sino un cuento de fantasía con luces de neón. Ya sea un romance planetario, sea una space opera o algo cyberpunk, si es que no entrega nada al lector, realmente a nivel tanto ya sea a nivel de ciencias sociales, a nivel de ciencias somos fue el término, pero ya sea, tiene que entregar algo. Eso es lo que quiero ya. El punto está en de que si uno se pone a pensar, sí, la respuesta como estructural, la respuesta general debería ser sí, porque uno podría tomarse desde cualquier otro punto de vista, o sea, o desde otro aspecto narrativo para contar historia, como lo hizo Michael Dave cuando hizo su trilogía de Orbe, donde los personajes tenían ascendencia mapuche, sí, ascendencia mapuche, o en varios relatos de aquí mismo de la antología la antología del COVID donde yo aparecí, del COVID, perdón, se puede perfectamente. Ha pasado en otros lugares también donde la ciencia ficción no necesariamente tiene que ver con el aspecto de lo industrializado que puede ser un país. Ahora el punto está en otra cosa, porque justo esto es un tema que a mí me causa mucha curiosidad, porque pasa que yo soy de esos autores que, bueno, yo acá en Chile yo solamente he publicado este cuento, el relato que está acá, en un cómic que se llama Paus. Pero yo he publicado en otros lugares.
El tema está en que, como hay gente que tiene el miedo, o sea, voy a decirlo desde mi caso, y que he visto en otros lugares, en foros ya sea, que le tiene miedo a utilizar términos o temáticas sobre Chile, ya sea el norte o en este caso sur. ¿Por qué? Porque están tan influenciados desde la ciencia ficción extranjera, ya sea estadounidense o de otros lugares, que les cuesta, o incluso he escuchado la palabra, les parece fome o aburrido el hablar sobre temas de acá de la localidad. Yo, cuando empecé a escribir, yo escribía relatos de, bueno, esto es realismo, pero escribía realismo mágico, y todo relacionado con la cultura mapuche. Cosa que a mí me costó mucho, o sea, me sigue costando mucho tratar de adherir cosas sobre nuestro entorno, sobre el legado cultural que tiene Chile, en especial el sector sur, a la ciencia ficción. Puede ser porque uno está tan acostumbrado a ver la ciencia ficción comercial, o en mi caso, la estadounidense, en especial la japonesa, y no refiriéndome a cosas como Akira, sino cosas como La leyenda de los héroes galácticos, Madre Sara, que igual de Otomo de Akira, o ese tipo, o Gundam, que como pueden ver tengo un montón de figuras, que una de las razones por las cuales me quedé en la ciencia ficción. Pero que se puede, obviamente. No hay ninguna restricción real sobre eso, y hay tanto tema. Me acuerdo que cuando una vez estábamos haciendo un trabajo para la universidad con unos amigos, fuimos a hablar con una persona que era hijo de una machi, porque no nos dejaron hablar con ella, porque había un tema de que no le gustaba que los grabasen, y que no le gustaba realmente hablar con otro tipo de personas, con otra región que no fuera de la comunidad. Nos estaban hablando sobre el tema del Anchimayén, me acuerdo, que es como un fogonazo que aparece y que habla sobre o sea, predice que va a morir alguien. Mi amigo viene y le dice, oye, pero es el fenómeno ovni, me dice. Yo como que lo quedo mirando y dice, no, yo no lo veo así. Y después comentando cosas sobre otra mitología como el chirufe, que son las explosiones del volcán, los fuegos pirotécnicos, el gesto que hago, perdón, o las estrellas fugaces. Todo eso perfectamente uno lo puede tomar, porque hace poco, si no me equivoco, fue Aurea que sacó esta novela gráfica llamada, no me acuerdo, algo de la guerra del sol muerto, que era, que ellos lo catalogaron como Wenupunk, o Wetrupunk, cosa que realmente sí es chamanismo, pero bueno, que era de esa science fantasy, fantasciencia o fantasía científica, como le llaman, con muchos aspectos de la cultura mapuche. Así que, tratando de no redundar, porque, o sea, de desgregar, porque yo me voy por todas las ramas posibles, sí, perfectamente se puede. Al final, el único límite es el cielo. Y eso, no, perfectamente se puede. Sería súper como elitista decir, no puedes. Es como, casi como decir ciencia ficción, ¿qué es eso? Se come y ándate a la literatura normal. Así, no, perfectamente se puede. Ya ha habido exponentes, y espero que haya más, pues, y en especial tratar de quitarle el miedo. Incluso yo dejaría la pregunta acá: ¿cómo la gente que lo hace, por ejemplo, Vladimir y Cristian, cómo lo hacen para el tema de añadirlo de una manera tan cohesiva, la palabra es? Porque de verdad pasa, como les digo, a mí de repente estoy escribiendo y coloco algo que tiene que ver con Chile y fue como, no suena bien, y lo elimino. O alguien te lee algo que, oye, eso pasa en Chile, ¿y por qué no lo pusiste en otro lugar? Es terrible fome, hay pudú, no sé. ¿Ah? No, hay mucho. Por ejemplo, en el caso de historia, se puede explorar la historia. Yo recuerdo que en el 2016 exploré el tema de la historia alterna del sur de Chile. Hice una unidad de relatos, y uno de los relatos sale Mundo Alterno de Alfie, pero en esta unidad, que fue en esta unidad pequeña, recuerdo,
porque en esa época, y todavía seguimos ahí con las autoridades municipales y el Consejo de Cultura de acá de Los Lagos, que nos apoyan la ciencia ficción o estas actividades, o la fantasía, porque son conservadores. Pero en el caso de la región de los lagos se puede explorar, por ejemplo, el caso de qué habría pasado si los holandeses hubieran conquistado en el año 1642 la región de los lagos, o qué habría pasado si se habría producido la guerra con Argentina, en el caso de historias alternas, o en el caso de la ciencia ficción, explorar todo lo que ha sido o lo que se ha producido con el estallido social, o en el caso de todo el tema política, el tema institucional, que yo lo considero muy alucinógeno, los discursos, que son totalmente alucinógenos, y yo lo he explorado en un libro que espero pueda salir, porque el tema también es poder publicar, porque también las editoriales a veces cobran un dineral para publicar un trabajo, especialmente acá no, acá en Puerto Montt no se puede, porque son absolutamente criminales los precios, y en la región de los lagos tampoco se puede conseguir, y en Santiago, bueno, hay que luchar entre la mafia y las otras cosas, y tratar de encontrar alguna editorial para poder sacarlo. Pero existe la posibilidad, pero el problema también es enfrentar todas las adversidades que existen internas, institucionales, como contaban las municipalidades, la intendencia, que son incapaces de adaptarse a las nuevas modalidades de escritura, que han quedado en la época de la rima y leyenda de José Aldo Fabé, quiero otras visiones conservadoras, y también el tema de que no hay editores ni nada, hay que armarlo todo, hay que construirlo todo y hay que hacerlo todo. Y además también uno tiene que ir a luchar a los colegios para tratar de ayudar a los chicos a que puedan sacar sus textos literarios y sacarle esa cultura de talleres literarios que le leen Piececito de Niño de Gabriela Mistral, o una forma de escritura que le imponen a los chicos. Entonces, esa es la lucha que uno está tratando de hacer, ir a los colegios, perseverar con las instituciones, abrir espacios. Y ese es el gran problema que tenemos en ese sentido. Yo creo que tenemos un gran problema de que no existe una política de lectura, y tampoco existe la posibilidad también de romper eso. Y eso es el reto que a uno les toca hacer, o sea, tratar de abrir la mente para que hable de las cosas que tenemos al lado. Yo alucino caminando por una calle de Puerto Montt, porque hay muchas historias, cientos de historias. Yo camino por el balneario de Peyuco y puedo ir a una discoteca, y hay cientos de historias para el trabajo zombie, para la ciencia ficción, que cada relato es alucinante, y un poco más allá, por ejemplo, uno puede encontrar un sitio donde supuestamente aterrizó un ovni en el año 65 y está lleno de relatos. O sea, hay que atreverse a conocer las cosas que tenemos al lado primeramente, y después enfrentarnos. ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Ray Bradbury partió con las cosas que conocía al lado. Philip K. Dick también. Él también habla de las cosas institucionales, las cosas conspirativas, por eso fue perseguido en un minuto determinado. Entonces hay que tener en cuenta también las cosas que tenemos al lado, hay que atreverse y también romper ese temas estructurales en el sentido estructural que tienen las institucionalidades. Y eso es el reto que nos enfrentamos nosotros. Esos esquemas conservadores, esas estructuras mentales conservadoras en nuestra institucionalidad educacional, y también la falta de una política de lectura que hay acá en nuestro país. Y yo creo que eso es importante en ese sentido. Exactamente. Y vamos a desarrollar un poco más esa idea, pero antes hay una pregunta muy interesante que hizo Benjamín Ignacio Juárez Uribe, que la estoy viendo acá, y dice, a propósito de lo delicado que puede ser hablar sobre la cosmología mapuche, sobre las costumbres que ellos tienen, sobre su religiosidad, ¿cómo lo harían ustedes, autores de la zona? ¿Cómo lo harían ustedes, no solamente hablando de la cultura mapuche, sino que todas las etnias? Tenemos una riqueza de etnia bastante amplia en todo el territorio nacional y especialmente en la zona sur. ¿Cómo lo harían ustedes para contar historias, proponer historias para escribir respecto de esos temas que son propios del folclore, propios de la cosmología o propios de las etnias, sin caer obviamente en sentir que se está insultando esas costumbres y esa religiosidad? Y ahí dejo abierta la pregunta al que quiera plantear la respuesta.
Bueno, es una pequeña... Voy a partir yo como pequeña acotación ahí. Ya. Bueno, vamos a darle el Ya. pase a Vladimir y enseguida Quería Cristian. contar una cosita como No antropólogo. olviden la idea, no olviden la idea. Sí, En el caso de la cultura y el pueblo mapuche, primeramente hay que conocer su historia, y porque se ha construido toda una caricatura de la cultura mapuche, del saber central y todo, y de repente se olvida de las construcciones culturales, de un proceso cultural enorme, y de los procesos de lucha que ha creado el pueblo mapuche, en el sentido de que siempre se le mira como una unidad, y de repente, por ejemplo, tenemos las crónicas, en el caso de la región de los lagos, que hemos visto que sectores del pueblo mapuche participaban en el proceso de esclavitud de las mismas comunidades mapuches. Entonces, primeramente hay que informarse a través de las crónicas, de la tradición oral, de la fuente histórica, de primeramente qué entendemos por mito, qué entendemos por construcción de saber cultural, porque lo que estamos escuchando, los mitos de la religiosidad, es de un momento determinado de la historia, no de lo que se pensaba en el año 1500 o antes. Entonces, primeramente hay que entender lo que vamos a hablar y después explorar o desarrollar lo que vamos a explorar, o si no, definitivamente romper y jugar con el espacio imaginativo que queremos construir a través de nuestro acervo cultural, de nuestra percepción de mundo. Perfecto. Cristian, tú nos ¿Puedo ibas a hacer un comentar inciso algo. chico antes de darle la oportunidad a Cristian? Muy chiquitito. Creo que es la mejor respuesta que puedo dar antes de eso. Lo dices que, bueno, una opinión muy corta, es casi imposible hacerlo, tratar de darle como, no el gusto, sino respetar a todo el mundo, porque en algún momento alguien se puede sentir ofendido por cualquier cosa. Pero a lo que quiero llegar, y que lo digo porque también, como estudié pedagogía en castellano, no la terminé por cosas de la vida, pasó de que por un trabajo tuvo un problema muy complejo por eso, pero hay una manera muy fácil, o sea, no es fácil, pero hay una manera más sencilla de hacerlo, y quiero presentarlo de esto: Los cantos de Perión, de Dan Simmons. Esto, amigo, es otro libro, es una reinvención de otro libro llamado Los cuentos de Canterbury, pero en versión de ciencia ficción. Si quieres ver cómo puedes hacerlo tratando de ser lo más respetuoso posible, esto es un ejemplo de cómo hacerlo. Cómo respetar tanto un pensamiento tanto social como político, como de época, y tratar de no dañar a nadie en el intento. De verdad, lo recomiendo. Ahora desaparece. No desaparezca, dijo. Pero, no, quería hacer una pequeña acotación que puede sonar mal, pero creo que hay que hacerlo. Hay que mantener el respeto por todo lo que uno escribe con la gente, instituciones, ciudades, creencias, etcétera, todo, por supuesto. Pero vuelvo a lo mismo al principio, o sea, todo es literatura. No es algo quizá moralmente correcto, quizá es salga la ética, pero todo puede ser escrito. Hay que tener el valor de hacerlo y después defender su obra, independiente de lo que sea. O sea, podría uno ser lo más irrespetuoso del mundo escribiendo respecto a tal o cual país o creencia, y el contexto es lo que le da el tema. Hoy en día, si tú eres chileno, como todos nosotros creo, y escribimos un poema contra cualquier país vecino, digamos, Chile, o sea, Argentina, Perú, Bolivia, denostándolos en todo, burlándonos de sus creencias, de su gente, de sus glorias, como quieran darle, sería terriblemente visto, seríamos todos funados, y sería inmoral. Pero si lo hubieses escrito hace 130 años, en el apogeo de la Guerra del Pacífico, nadie te pediría segundas explicaciones en el país. Nadie te diría, hey, más respeto, o sea, Perú tuvo una gran cultura. No. Por lo tanto, quizás no sea correcto burlarse, porque no es la idea burlarse al hablar de una creencia, pero hay que tener el valor de escribir. Y después ver cómo se define acorde a tu intención. Quiero decir, lo que alguien preguntó también por ahí, ¿de qué serviría o cómo se podría integrar la fantasía y la ciencia ficción en la escritura? O sea, la escritura en la enseñanza, cómo inculcársela a los jóvenes en general. Justamente eso, como dice justamente Carlos Andrea. La ciencia ficción y la fantasía te da la libertad. Y quien está a cargo debe empujarte a intentar lo que sea. Lo que se te ocurre lo escribes. Después lo pules, después te preocupas de lo que sea, pero atrévete.
Atrévete a lo que está creado, a lo que no está creado. Como dijo muy bien, creo que fue Juan Manuel, me parece mucho. Hay obras que están basadas en otras obras. Y sí, y cumplen. Por ejemplo, Pero Equilibrium, que es la película que se mencionó, está basada obviamente en 1984. 1984 de Orwell está basado en We, de Saniatov. Y son obras todas que han cumplido y que son bastante aceptadas, digamos. Y sin embargo, aunque no haya nada nuevo bajo el sol, el tema es reestructurar las cosas, crear algo nuevo a partir de algo ya existente, quizás. Y en eso yo encuentro el valor neto de la ciencia ficción y la fantasía como enseñanza. Salir de los cánones, como dijeron, salir de Mistral y de Neruda, con todo el respeto a los grandes escritores de esos tiempos, pero atreverse a quebrar las reglas, dar vuelta a las cosas. Si es inmoral, si es feo, si es poco ético, se puede escribir. Que se deba, eso es otra cosa, pero se puede escribir. Un buen punto. Oye, mencionaba respecto a la literatura de ciencia ficción para textos escolares. Y yo creo que, fíjate que sería una muy buena idea, porque la verdad es que uno de los problemas con la lectura en la enseñanza básica es que los niños lo sienten como una imposición. O sea, idealmente todos debiéramos leer mucho para tener buena comprensión lectora, pero si el texto es entretenido, lo lee con gusto. O sea, la idea sería que los chicos de la enseñanza básica leyeran historias que les interesaran, que los entretuvieran, que fueran tanto más entretenidos que la tele o que las mangas, por ejemplo. Entonces, la ciencia ficción tiene mucho que aportar a ese respecto, porque te presenta mundos nuevos, mundos imaginarios, aventuras, muchas veces. Y sería una estupenda idea que pudiera incentivarse la lectura de los chicos para que abrirle a la literatura. Si tú empiezas leyendo algo con ciencia ficción y perfectamente puedes seguir con más literarias, como lo hicimos nosotros. Yo también empecé leyendo ciencia ficción de bolsillo y los clásicos también los leí. O sea, es importante abrir el mundo a la gente pequeña. Y la ciencia ficción ayudaría mucho. Sí, muy interesante, sobre todo hoy día que muchas de las organizaciones, yo pertenezco a la organización, a la Corporación Letras de Chile, que uno de los principales trabajos o esfuerzos que está haciendo es promover el libro y la lectura. Y tal como lo dice Roberto, y también lo mencionaron ahí, muy conectado lo que comentaba Alfredo Torres y Carola Andrea, el valor de la ciencia ficción y la fantasía y lo fantástico también, para poder representar la enseñanza, para poder inculcar en los jóvenes, en los niños, el hábito de la lectura, pero más que el hábito de la lectura, o más allá que el hábito de la lectura, la capacidad de poder interpretar estos hechos y poder tener un punto de evaluación, un punto de crítica, sobre todo por todos los eventos que estamos viviendo tanto en Chile como en el mundo. Y que cada joven, cada niño pueda tener una opinión crítica de lo que está viviendo y pueda proyectarse hacia adelante. Recién mencionábamos que parte de las definiciones que se han hecho muchas definiciones de la ciencia ficción, pero una de ellas habla de que debe ser o promover el entendimiento de los procesos históricos y sociológicos, pues permite examinar nuestra cultura contrastándola con otra, que yo lo había mencionado hace unos minutos antes. Y tal vez esto, el hecho de que la ciencia ficción sea parte de la lectura obligada en los colegios, obligada suena una frase muy, muy dura, muy impositiva, pero como lo decía Roberto, si fuera una lectura grata, pero que al mismo tiempo le permitiera a los jóvenes y a los pequeños empezar a desarrollar una mentalidad crítica, creo que nos ayudaría mucho a cambiar la perspectiva que tienen nuestras futuras generaciones y podríamos tener mayor participación, por ejemplo, en los nichos electorales y en los procesos electorales, y poder cambiar quienes están tomando decisiones hoy día y conducen los destinos de este país. Bueno, vamos a abordar ya la última pregunta de este proceso. El sur tiene tradición, al igual que el norte y Santiago, tienen tradición lectora y tienen tradición de escritura. Puedo citar algunos nombres que ustedes van a identificar: Francisco Millares, que es originario de Santa Cruz; Hugo Correa, que es originario de Talca; Antonio Montero, que es originario de Valdivia; Manuel Astica Fuentes, que es originario de Linares; Francisco Coloane, que es de Quinchi, de Chiloé; Diego Muñoz Valenzuela, que es de Melipilla. O sea, desde la zona sur, Diego más bien de la zona central, pero hay mucha tradición
mucha tradición de escritura del género, tanto de lo fantástico como de la ciencia ficción. Y bajo ese prisma, ¿cómo ven ustedes la evolución de la literatura fantástica en la zona sur? ¿Cómo proyectan ustedes lo que están viviendo hoy día, el histórico que hay, el bagaje histórico rico que hay en la literatura del género y lo que ustedes pueden ver en adelante? ¿Cómo visualizan el futuro de la literatura del género en la zona sur? Y ahí dejo abierta la pregunta para que cada uno pueda aportar. Para comenzar, Yo bueno, creo que en unos 10 años Vladimir. va a haber una mayor cantidad no, Sí, de claro. distribución Vladimir, de la cantidad que estamos viendo, la cantidad de Ya. libros que estamos viendo. Y como yo quisiera ver- No, como te digo, la cantidad de libros que están habiendo de ciencia ficción y fantasía y la producción que se está moviendo en Santiago principalmente y en Valparaíso y en otras partes, eso va a incentivar a que haya una mayor cantidad de escritores, yo creo, acá en la zona sur. Yo creo que 10 años va a ser el proceso que se va a demorar eso para que se pueda desarrollar una cantidad de personas que desarrollan el género acá en nuestra zona, especialmente en la región de los lagos y en Puerto Montt especialmente y en la provincia de Yanquihue, porque falta todavía este proceso de que se pueda desarrollar una masa crítica. Ya hay una masa crítica de poetas, producto de que había una tradición que viene de comienzo de siglo acá en Puerto Montt y que da las características por Ángel Moe y los paisajes. Y es evidente que vamos a tener tenemos y hemos tenido escuelas y talleres y grandes escritores, y eso es muy destacable. Pero tener una masa crítica de narradores de ciencia ficción y fantasía en Puerto Montt, en la provincia de Yanquihue y en Osorno, yo creo que va a demorarse 10 años más o menos acá. Eso es lo que puedo decir. Perfecto. Cristian, ¿Sí? tú querías hablar y quedaste ahí en stand-by. Sí, tranquilo. Bueno, respecto a esa pregunta, sobre todo, ¿qué, digamos, hacia dónde va la literatura en Magallanes, en este caso, por lo que yo veo? Tenemos bastante buenos autores, tenemos muchísimos lectores, tenemos que organizarnos durante el año y voy a trabajar en ello, siempre con el nombre de ASIF. Y quería hacer una pequeña lectura, 30 segundos, sobre un escritor, digamos, puntarenense, Oscar Barrientos Radacich, que define en pocas líneas algo de lo que ha marcado el pasado, el presente y lo que será siempre Punta Arenas, Magallanes en general, su descubrimiento. Son nombres de lugares de la región, cabos, ríos, canales, estrechos, etc. Puerto del Hambre, Bahía Inútil, Isla Amargos, Paso Tortuoso, Última Esperanza, Bahía Decepción, Isla Desolación, Bahía de la Separación de los Amigos, Mar de Oces, Piedra del Finado Juan, Isla de los Muertos, Paso del Abismo, Río Penitente, Estancia Gringos Duros, Pozos de la Reina, Isla Escarpada, Río Calavera. Todos estos son nombres puestos por colonizadores, descubridores de pasajes en general de Magallanes, y es lo que desde un inicio ha marcado este lugar, la desolación que era al venir aquí, el miedo a lo desconocido, el descubrir, el estar solo. Nosotros hoy en día, en el año 2021, estamos más cerca de Argentina, como dicen, que de Chile. Casi no hay camino hacia Punta Arenas, porque tiene que ser por Argentina y volver a Chile, digamos. Entonces aquí vivimos en esa suerte de cápsula con todo lo que ha sucedido alguna vez. Nuestro primer gobierno, por decirlo así, fue una dictadura militar de un degenerado que mató al alcalde y quemó media ciudad. Y después lo colgaron en Valparaíso. Fuimos una colonia penal. O sea, toda esa clase de cosas quizás no son lo que uno lo marque y diga, Punta Arenas, ciudad trágica, Magallanes, lugar de tristeza. Pero no nos empapa eso, digamos. Estamos entre medio de un estrecho pampa al otro lado y un cielo aplastante y estamos solos, quiero decir. Hay libros bonitos, acá hay uno de Cristian Formoso, se llama El cementerio más hermoso de Chile. O sea, hace una oda a un lugar de descanso, de reposo, digamos. Y todo lo que sea literatura acá debe tener un deje de melancolía, quizás, aunque es algo divertido, digamos, esa suerte de validar los sentimientos. Bueno, antes de también dar la palabra, disculpe, quería mencionar lo que se dijo adelante respecto a ¿cómo decirlo?
respecto al tema de la literatura desde Zona Sur, creo que fue. No, mentira. Sobre usar a Chile, Juan Manuel, fuiste tú, disculpa. Sobre usar a Chile como con reticencia, como con miedo, así digamos que es mejor decir mi personaje caminó por Central Park en Nueva York en vez de decir que fue por la Quinta Normal en Santiago. Es un miedo que uno aprende a vencer solo. No te lo enseña en ningún lado. Te pueden enseñar técnicas, lecturas que debes tener, muchas cosas en general. Pero nadie te va a decir, pierde el miedo a tu ciudad y hablar de lo cercano que tienes. Por ejemplo, el rey del terror, como dicen todos, Stephen King, famosísimo. El tipo, todo lo que escribió, todo, excepto quizá La Torre Oscura, por motivos obvios, ocurre en una región de Estados Unidos que se llama Nueva Inglaterra, que yo no conocería para nada si no fuera porque leía mucho a Stephen King. Habla de Ogonkid, de Maine, de Nueva Inglaterra en general. Del estado donde él creció. Del estado donde él creció, exacto. Entonces, por ejemplo, yo también en algún momento, bueno, ¿quién no ha cometido el error de situar un personaje llamado John Herschel en tal lado en vez de hacerlo aquí? Jorge Pérez nació en Aguas Frescas, por ejemplo, en Tehuelches, acá cerca, y fue al almacén Ruta Norte, de la esquina, etc. O sea, ocurre. No suena bien al principio, porque uno tiene esa mentalidad formada y deformada por los sajones en general. De pensar que lo nacional es mejor, que lo nacional es como la versión pirata, la versión fruna, por decir así. La versión fruna. Sí, yo creo que actualmente lo mejor que se está pasando, y que hablo mal, está pasando es que esta nueva generación de este nuevo boom de escritores, tanto de fantasía como ciencia ficción, está creando esa identidad artística de sacar en... Pero ¿por qué cada vez que hablo los perros? ¿Tienes tu público ahí, parece? Esa identidad de crear algo sobre nuestro país. Y eso me encanta. Y tratando de hacerlo, porque como le digo, o sea, formación no hay cosa más gringa que haga que literalmente una de las personas que más me influenció es Martin y cuando escribía ciencia ficción, o sea, casi cuando existían los dinosaurios. Por eso, lo importante es de que esa nueva idea, esa identidad que se está creando y que ojalá empezara bueno, no ojalá, porque ya está pasando, de fomentarla más, de hacer de que se expanda más esa idea de que sea ese punto, ya sea exótico, como queramos decirlo, de que la ciencia ficción nacional de Chile es única. No solamente por el hecho de decir, oye, es que somos la minoría, que somos los latinos que vienen para atrás, Latinoamérica es un pueblo sur de Estados Unidos, como diría. No, hay que transformarlo en algo que nos haga únicos. No solamente en plan, oye, estos son los bichos raros que vienen más allá. No. Ellos son ese grupo que es genial por esto. Y eso es lo que se está logrando ahora. Y eso es lo que de verdad hay que leer, bueno, reitero, Mundos Alternos fue una antología espectacular. ¿Qué quieren que diga? Y me encantó leer todo lo que encontré. No, ninguna antología que tenga acá en la pieza. Tengo otro libro por si acaso, no solamente ese que está allá, pero me da vergüenza mostrar. Tiene algo que envidiar esa antología. Así que a todas las personas que estén ahí, que estén como yo, en plan esa reticencia que se tiene de utilizar a Chile como escenario de su mundo, ya sea un mundo diegético nuevo, no tengan miedo a utilizar toda la narrativa que nosotros tenemos a favor. No, es espectacular, créanme. Hay gente que desearía tener un folclore tan amplio, tan diverso como lo tiene Chile. Ahora, adelante, estudio. Ya, muchísimas gracias por los comentarios y por las opiniones. La verdad, podríamos estar toda la tarde conversando, porque este es un tema que se puede extender a lo largo. Desafortunadamente tenemos un tiempo. Sí voy a aprovechar antes, darme unos pequeños minutos, porque hay una pregunta interesante ahí, que la hace Benjamín. Benjamín ha sido bien activo en preguntar, y nos plantea un desafío ahí. Benjamín plantea ¿cómo ven o cuál es la visión? Se me fue la pregunta exacta, pero él está tratando de plantear cómo podemos ver la visión del alien en nuestra literatura, cómo lo llevaríamos. Y para eso quiero contar una anécdota muy cortita, porque ya estamos cerca de la hora.
Hace mucho tiempo atrás me tocó participar en la FIDAE, fue público en realidad, no es que haya organizado nada ahí, fui a la FIDAE como público hace unos años atrás, y en esa oportunidad se hizo una convención del fenómeno aéreo anómalo, y participó Richard Heine, que es un investigador norteamericano del fenómeno aéreo anómalo, y él contó algo muy específico que nos dejó a todos muy con la boca abierta, porque la verdad no teníamos tanta precisión como la tenía él. Él estudiaba el fenómeno OVNI y cómo este impactaba en las líneas aéreas comerciales y evitar accidentes por los efectos que podía producir la cercanía de un OVNI, por la antimateria, por el magnetismo, etc. Y él comentó, le preguntó a alguien del público, ¿aquí en Chile se ven muchos OVNIs? Y él dijo, en nuestro medio, el mundo de los que investigamos el fenómeno aéreo anómalo, tenemos un chiste. Un niño en Punta Arenas se asoma a la calle y mira hacia arriba, hacia el cielo y dice, oh, qué raro, hoy día no he visto ovnis. Y él decía, Richard Haynes, con esto le quiero reflejar que uno de los porcentajes más altos de avistamientos de ovnis se produce en la zona extrema de Chile, en la zona sur de Chile. Estoy hablando de varios años atrás. Ahora, cuando nos preguntamos de qué podemos escribir, o sea, recién hablábamos de la dificultad y los riesgos que tiene de escribir sobre las etnias locales, que es muy interesante, hay mucha riqueza sobre la cual podríamos ahondar en los textos, pero también hay otros temas que son propios de nuestra cultura, propios de nuestra geografía, y que también son parte relevante de lo que vivimos como historia en Chile. Recuerden que cada vez que había un fenómeno sobrenatural, un terremoto, un tsunami, lo que sea, una erupción volcánica, han habido avistamientos de ovnis. Y tal vez ahí hay un material súper interesante y tal vez conectándolo un poco con la pregunta que hizo Benjamín, ver estos avistamientos como una amenaza o como una oportunidad. Tal vez hay un material interesante de poder desarrollar. Bueno, nos hemos pasado un par de minutos de la hora que estaba... ¿Sí? El año... Sí, no, y voy a comentar una cosa. En el año 35 se produjo un famoso avistamiento, uno de los más importantes casos de ovni en la ciudad de Puerto Montt, en el balneario Peyuco, que fue visto por gente respetable de la ciudad en un velatorio, y me tocó investigarlo, pero este es un libro de investigación del caso del balneario Peyuco, que se llama Lo extraño nuestro, el caso Peyuco 1965, y el encuentro que nos fue en la isla Tenglo en 1978, que fue un nuevo caso que ocurrió en ese año, y como digo, en el caso OVNI está lleno de casos, en Punta Arenas está lleno de información. Yo creo que hay mucho tema que se puede explorar y la cosa es revisar los diarios, revisar las fuentes, entrevistar a los testigos. Se puede sacar no solamente hacer buena investigación, sino también buenos relatos del tema. Especialmente en Punta Arenas está lleno de casos, especialmente la ruta entre Punta Arenas y Puerto Natales. Exactamente. Bueno, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado en este encuentro, esta conversación grata que hemos tenido un poquito más de una hora y media y unos minutos más, de temas relacionados con lo fantástico y la ciencia ficción desde la mirada de ustedes como autores de la zona sur. Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos brindaran algunas palabras de despedida y, atendiendo a una solicitud que nos hacen, alguna recomendación. Yo voy a orientar esa recomendación a alguna recomendación literaria que ustedes nos puedan plantear al público que nos está viendo a través de redes sociales. Unas palabras finales y enseguida alguna recomendación literaria que ustedes nos quieran hacer. Por favor. Oye, quisiera retomar el tema, antes de despedirnos, el tema OVNI. La palabra OVNI significa objeto volador no identificado. O sea, el hecho de que tú veas una luz en el cielo y automáticamente pienses que es un navío extraterrestre, no, es simplemente un objeto no identificado. ¿Ok? O sea... Exacto, eso es muy importante. Sí, hay que precisar eso. A lo mejor hay aliens, a lo mejor existen, pero no realmente... que se dé la circunstancia de vida que se dieron en la Tierra para que se reproduzcan en otro planeta, sería muy difícil que coincidiéramos en el tiempo y en el espacio. A lo mejor en alguna otra galaxia, a millones de años luz de acá, hay civilizaciones, pero son irrelevantes para nuestra realidad. O sea,
esa luz en el Tendría que cielo ser es una luz más en de el cielo. uno para poder viajar, así que... Así que esa luz en el cielo es una luz en el Y puede cielo, ser no muchas una nave espacial. posibilidades. Muchas. No, Exactamente. es el tema. Hay muchas posibilidades, pueden ser de todos tipos. Te abre muchas posibilidades en el campo de la imaginación, eso sí. Eso Sí, sí, por supuesto. eso sí. Hay un Podemos libro, imaginar que son naves, podemos imaginar. hay un Pero otra libro cosa es, hablando sobre la gente que cree que este pensamiento súper super USA de que los aliens son los enemigos. Si alguien cree en ese tipo de cosas, o sea, en plan de que los aliens van a venir, nos van a destruir y que va a aparecer Will Smith y nos va a salvar, parte de la trilogía de Cixin Liu, de El problema de los tres cuerpos, el segundo libro, El bosque oscuro, va sobre eso. Es la teoría que te explica exactamente sobre eso. Así que si alguien quiere leerlo, irónicamente el mejor libro de esa trilogía, no es barata, pero vale la pena. Y si quieren ver ovnis, vayan al campo. es bien bueno, pero el tercer libro como que guatea, pero es buena la trilogía. Sí, por eso el segundo es el mejor. Final no es muy bueno. El segundo, Bien. no sé qué cosa estuvo consumiendo Liu para sacar ese libro, pero bueno. Bueno, se salió un poco del buen planteamiento que había hecho en los dos primeros. Bien, queridos amigos, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Fue grato también escucharlos, plantearnos y compartir con nosotros sus experiencias del mundo literario, el inicio de su decisión de escribir y la decisión importante de escribir sobre el género de lo fantástico y la ciencia ficción con una mirada sureña, con una mirada del extremo sur, de toda la zona sur, tomando en cuenta lo histórico, la cosmología y las vivencias que se tienen en esa zona. Entonces yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, partiendo con Juan Manuel, que fue el último que habló, que nos brinden unas palabras finales. Ya nos hizo una recomendación de un libro, unas palabras finales, y ahí, por favor, en adelante, don Roberto, don Jaime, Vladimir y Cristian al final, para que nos despidan del público que está viéndonos y que ha participado bastante con preguntas y comentarios, y para dar las palabras finales, finalizando o al final de cada uno de sus despedidas. Te escuchamos, Juan Manuel. Pensé que estaba muteado. Ya, muchas gracias de primero por la invitación. Como acá soy la única persona, o sea, acá solamente me conocen por un cuentito en una antología sobre Covin XD. Por eso, muchas gracias por la invitación, haber estado con tanta gente tan talentosa, y además aproveché hacer esa pregunta sobre la reticencia de ocupar a Chile como escenario de sus obras. A mí me parece que es lo más importante que alcancé a lograr hacer hoy. Haber puesto esa pregunta de que todos hayan dado un poco sobre un poco de ese granito de arena para tratar de quitar ese estigma. Creo que con eso yo ya me doy por sentado de que hice algo interesante, por lo menos hoy. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan Manuel. Don Roberto. Bueno, también agradecerle la invitación, y yo estoy de acuerdo. Sería buena idea ubicar nuestro país en la que estamos inmersos, todo que vamos a escribir, pero si tú quieres ambientarla en Sudáfrica o en Australia o en Estados Unidos, también eres libre de hacerlo. Es que escribas una historia interesante, entretenida, no importa dónde la ubiques, en el tiempo o geográficamente, pero la calidad empieza por casa. Gracias por la invitación. Perfecto. Será hasta la próxima. Muchas gracias por participar. Don Jaime. Está con micrófono en mute. Tengo un problema con los micrófonos. Bueno, primero que nada, con respecto a la recomendación que solicita Benjamín, yo creo que por lo menos un libro que a mí que me gustó bastante, me gusta y me sigue gustando y creo que va a gustar toda la vida, es El Antes de Brad Sanderson. ¿Ya? Yo creo que es un buen libro que a mi juicio está a caballo entre lo que es la fantasía y la ciencia ficción. Una buena recomendación para leer. Bueno, dicho esto, quiero agradecer la invitación para esta mesa. Ha sido bastante para mí enriquecedor
escuchar a mis compañeros de esta charla. Y bueno, esperemos que, bueno, a mi modo de ver la literatura fantástica, ciencia ficción y fantástica, en este momento en Chile está yendo con no sé llamarlo una edad de oro, o estamos empezando a vivir una edad de oro, que yo creo que es sumamente importante que la cuidemos y que bueno, que divulguemos lo que se está haciendo en diferentes partes del país, o sea, ya no solamente Santiago el que está generando literatura de esta índole, sino que también las regiones, y en regiones, como bien decían mis compañeros, creo que hay mucho que decir. Así que eso, le doy las gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos siguieron en estas transmisiones. Muchas gracias. Don Vladimir. Está con el micrófono en mute, parece. Ahí sí. Ahora sí. ¿Qué mejor que recomendar a una persona de la zona sur, que es Hugo Correa, Los Altísimos, que es la obra capital de la ciencia ficción chilena? Pero quiero centrarme en una obra que se entra más en el sur. Recuerda que este caballero es de Curepto, de Talca, nació en 1928, que no falla la memoria, y murió en el 2008. Y acá, El que merodea en la lluvia, un clásico. También se ha reeditado, tengo entendido. Le recomiendo este libro y agradezco al público que ha estado acá y a todos los invitados que han hecho su aporte y enriquecido esta conversación, y espero que se pueda replicar muchas veces para que sigamos conversando de buena literatura y sigamos creciendo no solamente como escritores, sino también como escritores que puedan surgir también y que puedan enriquecer también nuestras miradas tan particulares acá en nuestra zona sur. Muchísimas gracias, Vladimir, por su participación. Y finalmente, Cristian. Gracias. Estaba sacando el modo. Bueno, primero que nada, gracias a todos quienes están aquí mirando. Yo normalmente soy el que está en esa posición. Gracias también a todos los comentarios, todas las preguntas. Para más adelante quizás se puedan responder. Yendo directamente a esto, 2 recomendaciones del libro. Primero, no va a ser uno magallánico, porque sería injusto con los pocos que conozco, digámoslo, siempre uno conoce poco al respecto. Sería injusto con ellos y con el resto exiliarlos, así que busquen, hay buenos escritores al respecto. Uno es un antiguo, un viejo clásico del gran doctor Asimov, por supuesto, Civilizaciones Extraterrestres, que toca desde lo más básico, desde la génesis de lo que significa una inteligencia diferente a la humana, hasta las posibilidades, digamos, de que esto se dé en el universo, que es un universo vasto, virtualmente infinito, digámoslo así, ¿no? Tiene que haber algo más. Y algo más contemporáneo, una autora que estoy leyendo hace bastantes años, me encantó, es Louise McMaster, y de la saga de Miles Vorkosigan, que es espectacular, buenísima. Yo la pongo al nivel de los mejores libros que he leído de ciencia ficción. Muy buena. Obviamente también la saga Expanse, y esa hablo de ella, es buenísima, pero esto es otra cosa, casi una episodio. Ahora es más fácil de encontrar, gracias. Editada por Nova, así que aprovechen, es muy fácil de encontrar, antes era muy complicado. Bien. Ahora del premio varias veces por... Bien, muy bueno. Les agradecemos entonces, estimados colegas y contertulios, la conversación de hoy día. Dejamos a nuestro público invitado para el próximo el próximo sábado 27. Vamos a tener la última mesa, la mesa número 7, de Fantástica y Terror chilenos, con representantes de la Fantástica Nacional, de la región al norte de Ñuble. María Mariqueo va a ser la moderadora, Mariana Mariqueo. Yamila Huerta va a estar presente, Ingrid Guzmán, Felipe Tapia, Héctor Olmedo, Sebastián Guerrero y Daniel Olcay van a ser los panelistas. Y va a haber una gran sorpresa, así que ojo con eso. No se pierdan la última mesa número 7, el próximo sábado. Queremos agradecer a la Asociación Chilena de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica, al CIF, por permitir este maravilloso segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror de Ñuble 2021, también a TVR Ñuble, QTA.cl, Fanzine Chonchón, por permitirnos desarrollar esta conversación en las distintas sesiones que se han producido.
Así que los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y estamos en contacto. Nos vemos. Adiós. Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30. Mesa Mundos Alternos. Febrero 6. Mesa Cine y Literatura. Febrero 13. Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20. Mesa Fantástico al Sur de Chile. Febrero 27. Finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble.